quería abordar un tema del cual se está hablando mucho en los medios de comunicación, un poco con algo de desinformación y otro poco con preocupaciones genuinas en torno al rumbo de la economía china, si hay o no hay una crisis, si está creciendo o no está creciendo. La verdad es que se han leído muchas cosas. Entonces vamos a intentar desandar un poco el sensacionalismo y ver algunos de los datos que tiene China. Antes de ver eso, primero vamos a los hechos. Lo primero que dio como origen a todo este caos es que la Oficina de Estadísticas de China tenía que publicar el resultado económico del tercer trimestre y con eso de los 9 meses del año, y tenía que hacerlo en la misma semana de octubre que coincidía con el 20º Congreso Nacional. Por lo tanto, decidieron postergarlo para que eso no sea el centro de atención, sino más bien la discusión de las líneas estratégicas que va a adoptar China. El segundo punto es que China todos los años, a excepción del 2020, en medio de la pandemia, establece una meta de crecimiento. Para este año esa meta de crecimiento es del 5,5%, lo que si comparamos con las décadas anteriores es bastante más bajo, pero sin embargo es bastante más elevado que lo que es el promedio que el FMI estima para la economía mundial. Digo, por ejemplo, el año pasado la economía china creció 8,1%, mientras que la economía mundial creció 5,7%. Para este año, China se propone crecer 5,5% y el FMI dice que la economía mundial va a crecer 3,2%. Entonces, sigue siendo bajo, pero mayor que el promedio. Otro punto a tener en cuenta dentro de estos hechos es que China está atravesando rebrotes de COVID que, si bien son controlados, hay que considerar que entre mediados de marzo y finales de mayo tuvieron el brote de COVID más grande desde que comenzó la pandemia. Y el último punto a considerar es el contexto internacional, ¿no? Que está marcado por la disputa geopolítica de Occidente, liderado por Estados Unidos, contra China y Rusia, que eso tiene a la guerra de Ucrania como la expresión más clara de estos ataques, ¿no? Mediado por sanciones hacia estos países. Entonces, digo, un ejemplo claro de esto es que Europa está atravesando una crisis de energía en este marco por la reducción de la oferta de gas de Rusia hacia estos países, que ya lo llevó a acelerar su inflación por encima del 10%. ¿Y qué importa lo que sucede en Europa para China? Bueno, por supuesto, si la economía de Europa no funciona bien, entonces las exportaciones de China van a ser menores. Entonces, hecha esta introducción, veamos un poco de qué es lo que pasó con los números, ¿no? ¿Qué es lo que más está discutiéndose? El primer punto es que en lo que va del año, China ya creció 3%. Si somos justos, está por encima de las estimaciones del FMI para la economía mundial, pero de nuevo está debajo del 5,5% que ellos habían establecido. Hay que considerar, cuando decía el brote de COVID anteriormente, no solo es el brote más grande desde que comenzó la pandemia, sino que este brote se dio en Shanghái. Shanghái estuvo 2 meses completamente en cuarentena. Y para quienes no saben lo que es Shanghái, es una ciudad de casi 28 millones de personas que tiene un PBI de 630.000 millones de dólares. Para que se ubiquen, eso es casi 30% más que lo que fue el PBI de Argentina el año pasado. Entonces, digo, en ese contexto se está dando este crecimiento de China del 3% en los 9 meses del año. En esa caída fuerte lo que sucedió es que el consumo creció en lo que va del año 0,7%. ¿Por qué? Porque en abril, que fue el mes clave de toda esta cuarentena en Shanghái, el consumo cayó casi 12%. Entonces, el consumo hay que considerar que no se recupera tan fácil como si se recupera quizás la producción industrial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el café que uno se compraba para ir al trabajo, el corte de pelo o la comida que pedías por delivery, que el delivery estaba casi cancelado, eso que ya no lo consumiste, no vas a consumir el doble hoy. Por supuesto, algo de ese gasto se sustituye, se mueve hacia otros consumos, pero efectivamente los números muestran que no se sustituyó por completo y entonces el consumo está creciendo muy, muy despacito. Comparado con lo que venían siendo los 6 meses, el consumo había caído. Entonces, este repunte es más que positivo en términos del consumo interno. Después la industria viene creciendo 3,9%, los servicios 2,3%, la inversión casi 6%, salvo en vivienda, que eso decreció. Y el comercio exterior, que es otro de los puntos más cuestionados que hay en términos de la prensa internacional, creció casi 14% las exportaciones. Entonces,
Con estos números no queremos decir que no haya señales de alarma, ¿no? El gobierno está acelerando las inversiones en infraestructura, emitiendo más bonos, ayudando a las empresas a recuperarse, desde las pequeñas y medianas hasta las gigantes como lo son las aerolíneas y las inmobiliarias. Cuando vemos estos números, es claro que hay complicaciones en algunos sectores de la economía, es claro que hay una desaceleración del crecimiento en relación a los años anteriores, es claro que todavía está por debajo del objetivo del 5,5, pero también es claro que se está recuperando respecto del duro golpe que tuvieron en el segundo trimestre y que aún así todavía está mejor que el promedio esperado en el resto del mundo. Entonces, es importante mantener un ojo en qué sucede en la economía china, porque es la segunda economía más grande del mundo y una de las principales socias comerciales de más de 140 países, entre ellos Argentina, pero también hay que cuidarse un poco del sensacionalismo y mantenerse informado. Para eso pueden seguir esta columna semanal sobre novedades de China, acá por Barricada TV, y leer nuestros resúmenes de noticias semanales en dongshengnews.org.